Hola, ¿qué tal? En este video vamos a presentar el capítulo 5 de Joint Calculus o cálculo de uniones. Nuestro equipo está conformado por Javier Esteban González Vivas, Diana Marcela Bello López, Kevin Julián González Guerra, Javier Esteban González Vivas y quien les habla César Fabián Rincón Roballo. Antes de explicar qué es el Joint Calculus, hablemos un poco sobre su origen y por qué surgió. En la década de los 90, el mundo de la informática está dominado por los sistemas operativos centralizados, los cuales presentaban una serie de problemas que afectaban significativamente a las empresas, como lo pueden ser una falla en todo el sistema si el servidor central fallaba, poca seguridad y escalabilidad y un rendimiento comprometido a medida que más usuarios interactuaban con el servidor. Ante esta problemática que escalaba ya que más usuarios compraban computadoras y más usuarios usaban los servidores, un grupo de investigadores liderados por Robin Milner, un informático teórico británico, se dio cuenta de que el futuro de la computación estaba en la distribución. Aunque la solución que desarrollaron se enfoca más en la concurrencia, que es una solución más general y poderosa, se puede implementar de todas formas la distribución como una forma de concurrencia. Ahora, Miller junto a sus colaboradores Joaquín Parrow y David Walker se marcó en la búsqueda de un modelo formal que permitiera describir y analizar sistemas concurrentes distribuidos. En 1992, Milner presentó por primera vez el Joint Calculus. Este nuevo modelo se basaba en la idea de unión de procesos para crear sistemas concurrentes más complejos, por lo que este modelo se convirtió rápidamente en una herramienta fundamental para el diseño y implementación de lenguajes de programación distribuidos, como lo puede ser Yoica o Polyphony C#. Aquí tenemos un ejemplo. Un sistema de compraventas online se puede modelar como la unión de tres procesos. El proceso uno que están viendo ahora es el que gestiona el catálogo de productos. El proceso 2 gestiona las cuentas de los usuarios. Y el proceso 3 puede gestionar las transacciones, algo vital en toda compraventa online. Ahora, el proceso uno puede recibir mensajes de los usuarios que buscan productos en específico. Ahora, el proceso 2 puede recibir mensajes de los usuarios que desean que desean crear una cuenta o iniciar sesión. Y el proceso 3 puede recibir mensajes de los usuarios que desean comprar un producto. Estos tres procesos se sincronizan para garantizar que los usuarios solo puedan comprar productos que estén disponibles en el catálogo, que tengan suficiente dinero en su cuenta y que la transacción se realice de manera segura. Ahora sí podemos entender mejor la definición del Joint Calculus que se nos muestra en el capítulo 5 del libro. Es un modelo formal de concurrencia que permite razonar explícitamente sobre problemas de distribución y movilidad en sistemas computacionales. Con razonar explícitamente se refiere a que el modelo es preciso y confiable, por lo que la información ayuda a razonar con mayor facilidad sobre resultados sin tener que meterse tanto en el código, por así decirlo. En este punto puede que el Joint Calculus tenga cierto parecido con el P-Calculus, así que vamos a hacer unas aclaraciones. Por lo general ambos modelos comparten la misma base teórica, la cual es la comunicación entre procesos mediante canales. El Joint Calculus tiene una sintaxis más simple y directa, mientras que el Pi-cálculo es más expresivo y flexible. El Pi-cálculo permite modelar una amplia gama de sistemas concurrentes debido a su mayor poder expresivo. El Joint Calculus se ha utilizado principalmente en programación concurrente, mientras que el Pi-cálculo tiene un espectro más amplio de aplicaciones. Es más práctico, incluyendo verificación de sistemas, bioinformática y modelado de sistemas distribuidos. Para entender la sintaxis del Joint Calculus hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que este modelo se basa en los principios de reacción de la química, por lo que su sintaxis puede parecer familiar con la nomenclatura de reacciones químicas, sobre todo química orgánica.
como pueden observar. Además de presentar elementos como átomos y moléculas. La segunda es que cada proceso está restringido a interactuar en los sitios de reacción, que son lugares donde aplican una regla de reacción con variables definidas con cierto alcance, mejor conocido como scope. Los primeros elementos son los átomos, que presentan procesos singulares conformados por un puerto X y con unos parámetros de entrada Y. Las moléculas representan procesos corriendo en paralelo producto de la combinación de varios átomos y se denota por el símbolo barra. R es el conjunto de reglas de reacción para que ocurra cierta reacción. M es el conjunto de moléculas y Rm es el conjunto de soluciones de orden superior donde las interacciones tienen lugar. Ahora, en cuanto a reacciones, están denotadas por D o por J triángulo P, donde aquí J es el patrón de unión en el que las moléculas existentes de la solución deben coincidir para que haya reacción. Ahora, P son las moléculas producto de esta reacción. Ahora, en este modelo podemos ver tres elementos generales: los procesos, las definiciones y los join patterns o patrones de unión. En cuanto a procesos, podemos encontrar los átomos, que como habíamos dicho antes son procesos individuales, las definiciones para que haya cierta reacción y las moléculas, que es la unión entre dos procesos o más. Ahora, en cuanto a las definiciones, tenemos J triángulo P, que es la regla de reacción que define un patrón join pattern J que producen átomos P o procesos P. Y luego está los constructores multiset, en los cuales se pueden definir varias reacciones al mismo tiempo. Ahora, los join patterns o patrones de unión, tenemos el patrón de átomo, que ya lo habíamos definido antes. Tenemos el patrón de molécula, que es un patrón de unión de moléculas que son a su vez uniones de átomos. Ahora, existen tres tipos de variables: definidas, recibidas y libres. Las variables recibidas, tenemos esta de aquí, que se expresa que una variable recibida de un átomo es todo elemento u perteneciente a los parámetros de entrada. Y tenemos que se recibe dos valores distintos aquí: uno que coincida con el patrón J y otro que coincida con el patrón J'. Además de que J y J' no pueden compartir variables. Esto implica que su intersección me da un conjunto vacío. La variable definida de un átomo es su puerto o entrada en sí, mientras que la variable definida de una molécula de patrones join sería la unión de la variable definida de cada patrón. Por otro lado, la variable definida de una reacción J triángulo P o J produce P es la variable definida del patrón J o el patrón join de dicha reacción, y las variables definidas de los constructores multiset serían la unión de variables definidas de cada definición o reacción. Por último, tenemos las variables libres, donde podemos ver que la variable libre de una reacción J produce P sería la variable definida del patrón J unida con la diferencia entre la variable libre del proceso P y la variable recibida del patrón J. La variable libre de un constructor multiset sería la unión de las variables libres de cada definición por separado. La variable libre de un átomo podemos evidenciar que sería el puerto unido con sus parámetros de entrada, y la variable de una definición def de in P sería la variable libre del proceso P unida con la variable libre de la definición, menos la variable definida de la definición. Y por último, la variable de una molécula de procesos P sería la variable de la unión de las variables libres de cada proceso por separado. La semántica operacional del cálculo join está dada por reglas reversibles de calefacción y de enfriamiento. Tres reglas se denotan por la equivalencia estructural y una de reducción se representa por una flecha hacia la derecha. Estas reglas operan sobre soluciones de la forma multiconjunto.
Dos reglas reversibles, la estructura join y la estructura AND, cumplen con las siguientes características. Ambas son reversibles, estructuralmente equivalentes y sus operadores son conmutativos y asociativos. El operador de la estructura join es el operador de composición paralela de procesos y el operador de la estructura AND es el operador de unión de conjuntos. Además de estas, la estructura def determina el calentamiento de una molécula definida. La última estructura, la regla de reducción, define un único cálculo computacional en el que el patrón de unión J coincide con una molécula de solución, utilizando la sustitución sigma R, cuyo dominio son las variables recibidas. En esta expresión, X es un nombre definido en P, mientras Y es una variable libre. La expresión toma un nombre localmente transmitido de X en P y deja a Y fuera de la ecuación asumiendo P igual a X de B conectada a X de W. Se tiene que el multiconjunto de reacciones vacío implica la definición de un proceso X que recibe la variable U cuya reacción es igual a Y de U en la molécula resultante X de B conectada a X de W. Por la definición de reflexión, transcribimos de forma equivalente X de U resulta de Y de U que implica X de B conectada a X de W. Por la estructura join se obtiene el operador de suma de conjuntos. Continuamos con la estructura de reducción sustituyendo X de B por Y de B, aplicando la definición de reflexión, la propiedad asociativa y la estructura def, se obtiene la expresión final dejando por fuera a la variable Y. Ok, equivalencias de expresiones del join calculus o el cálculo de unión. Entonces, pues para hablar del cálculo de join, tenemos que ser claros que se necesita tener sintaxis pues reducidas para poder hacer las equivalencias. Entonces, hay que tener muy en cuenta que estas sintaxis tienen que estar totalmente, o bueno, ser totalmente equivalentes pues a la sintaxis total, porque pues no tendría ningún sentido hacer como una para un caso y que no aplique al resto. También tenemos que tener en cuenta que se van a tener a consideración pues lo que ya hemos nombrado, es decir, los átomos, las moléculas y pues las definiciones previas. También como un factor a tener en cuenta es que digamos en esta sintaxis los átomos son monoicos, entonces ¿qué nos implica que un átomo sea monoico? Esto implica que pues solo tienen un elemento y entonces vuelve a hacer la pregunta. ¿Qué implica que solo tenga un elemento? Pues que no hay confusiones de las definiciones y se asume que todas las reglas de reacción están integradas. Esto nos va a permitir que toda la expresión pueda establecerse en un único proceso que pues definirán los encabezados. Entonces, la congruencia estructural y sintáctica. Entonces, si nos damos cuenta aquí, está el símbolo de equivalencia. Entonces, pues va a ser denotada la congruencia estructural por este símbolo. Entonces, ¿qué es la congruencia estructural? Pues es la relación pues, más pequeña entre los procesos y sus definiciones, en donde no hay átomos libres o que tengan nombres frescos, así se le dicen a los átomos libres. Entonces también se tiene el símbolo de equivalencia con alfa, que es pues a lo que se le llama el renombramiento de alfa. Esto significa que pese a que se cambien todos esos nombres de las variables límites, también se tendrá o se mantendrá la congruencia estructural. Listo, entonces para esta pues, diapositiva vamos a ver las congruencias estructurales y sintácticas en cuanto digamos, determinadas expresiones y vamos a ver cómo sus propiedades. Entonces, antes de cualquier cosa de seguir, podemos resaltar que, digamos, tienen en su mayoría propiedades conmutativas y asociativas. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera, en P, Q, bueno, congruencia estructural, QP, vemos que se está aplicando la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Pues porque una molécula compuesta por P y Q es equivalente, o bueno, va a mantener su congruencia estructural con una molécula que esté conformada por Q y P. Para la siguiente, pues, línea,
podemos decir que se mantiene la propiedad de asociación, de asociativa, qué pena. Porque pues digamos en este caso está compuesta por 3 procesos esta molécula, esta expresión, entonces P, Q con R mantiene su congruencia o bueno, sus propiedades estructurales con respecto a P, bueno, asociación entre Q y R. Y pues algo similar se puede decir que tratamos cuando se usa la definición, ¿sí? Entonces se puede ver que se hace una especie de conmutatividad en este caso. Entonces se mantienen las propiedades estructurales, P, tal que definición de D en Q, mantiene su propiedad estructural con def D en P, Q. Y pues se puede ver que se pueden cambiar el orden de las definiciones, por ejemplo acá, en la cuarta, y que pues al igual van a seguir como con sus propiedades estructurales. Listo. En esta diapositiva pues podemos ver pues ya 3 nuevos casos. El primero pues me está diciendo que si P y Q, bueno, tienen un renombramiento de alfa, P y Q son estructuralmente semejantes. Entonces, ¿qué me está diciendo la segunda? Que si P es congruente estructuralmente con Q, entonces P, o sea, una nueva molécula P y R, es congruente con una nueva molécula de Q y R. Y ya el último me está diciendo que si tenemos una congruencia R con S, si R y S son congruentes estructuralmente, y P es congruente con Q estructuralmente, entonces se puede crear una congruencia estructural entre 2 definiciones, estas dos, que impliquen que impliquen R sobre P y S sobre Q. Listo, hay que tener en cuenta que los operadores que actúen sobre otros son congruentes entre sí y que los operadores sobre los que se actúan también son congruentes entre sí. Todo esto, ¿por qué? Pues para mantener la congruencia estructural. Entonces, en esta diapositiva ya vamos a hablar de operadores semánticos con transiciones. Entonces podemos aquí ver, pues a delta se llama transición delta, que básicamente nos va a referir a una relación de reducción de delta. Aquí el lado derecho podemos ver una delta que puede tomar estos valores, que puede tomar valores de tau y valores de d. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la definición de una transición de definición va a aplicar esa decisión y una transición de tau, o sea, esta, lo que va a hacer es que va a aplicar procesos internos. Listo. Ya aquí en la aplicación entonces nos está diciendo que si a P le aplicamos una transición delta nos va a dar P'. Si a P con Q le aplicamos una transición delta nos va a dar P' con Q. Pasa lo mismo con las definiciones. Si def D en P le aplicamos una transición delta nos va a dar un def D en P'. Lo mismo pasa con la transición tau, o bueno, los procesos internos, que me dice que def de delta en P aplicada en doble la transición tau me va a dar def de delta en P'. Esto si tau es distinto a delta y que si a Q le aplico la transición delta pues me va a dar Q'. Esto si P es congruente con Q y P' es congruente con Q'. El lema 5.1 nos dice que pues todo lo aplicado en congruencias en core, al principio cuando yo estaba definiendo, no creo que no lo toqué, pero ahí está, ya me devuelvo, aquí, core calculus, pues que es básicamente esto. Entonces la congruencia, esto nos dice que se aplicarán todas estas congruencias en el conjunto de sintaxis del calculus join. Listo. Entonces la equivalencia observacional básicamente es una relación
que establece que dos procesos son equivalentes y tienen el mismo comportamiento observable en cualquier contexto de operación. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que P está condicionado por X para la salida asincrónica. Entonces, esto se define como el predicado de X perteneciente a las variables libres pues de P. Y pues la existencia de un nombre recibido, que existen reglas de reacción y de moléculas. Tal que, desde vacío hasta vacío en el conjunto de reglas pertenecientes y el predicado en el conjunto de moléculas donde, está pasando por una secuencia de reducciones y equivalencias estructurales que básicamente nos da como resultado un conjunto de reglas de reducción en tal que emite una salida de X. Bueno, entonces digamos en este ejemplo de lo anterior, entonces tenemos el proceso, entonces la definición de S que reacciona a X y S que reacciona a Y en S. Entonces partimos del conjunto vacío para las reglas de reducción, hacemos dos implicaciones, por así decirlo, para hacer pues esta cuestión de reducción. Si nos damos cuenta que el I se vuelve una unión, y pues vamos poniendo como dicen C. Entonces al reaccionar la segunda vez, dicen S, qué pena, al reaccionar la segunda vez pues se vuelve X, hay un reemplazo de S por X, se sigue la unión. Tenemos aquí que están los nombres recibidos igual al conjunto vacío, la reacción que se reacciona a X y S reacciona a Y, M, o sea el conjunto de moléculas que es igual al conjunto vacío, ser las reglas de P implica pues una salida, por así decirlo, una respuesta a la salida en X. Cabe resaltar que no solo da como salida X, en otras ocasiones pues da otras salidas, como es este caso la Y. Entonces pues no es exclusivo. Y ya por último pues la congruencia observacional de procesos, que es como la más importante. Notacionalmente está definida por este símbolo y básicamente eso es el refinamiento de los anzuelos de salida. Es una reducción débil cerrada, que pues es una congruencia para definiciones y composiciones paralelas. Entonces tenemos que este proceso, la def de S reacciona a X en S, la R def de S reacciona a Y en S. Entonces P condicional X, P condicional Y, Q condicional X y R condicional Y para todo P, Q, si P es equivalente con Q. Para todo X perteneciente a N, P condicional X, por lo tanto Q condicional X. P pasa por una serie de procesos equivalentes, es igual a P negado. Entonces, por lo tanto, existencia de Q negada, Q implica pues bueno, después de una serie de procesos equivalentes, implica la negación de Q, y P es negado, es equivalente a Q negado. Para todo, la tercera para todo D, def de D en P es equivalente a def de D en Q, y para todo R, R concatenado con P es equivalente con R concatenado Q. Y ya, todo esto es. Ahora vamos a ver cómo se implementa el Join Calculus en problemas que ya hemos visto anteriormente en el libro. Vamos a ver las celdas de referencia. ¿Qué es esto? Son celdas que contienen un estado múltiple y cada celda simple se puede crear, se puede actualizar y se puede consultar mediante otros cálculos. Este ejemplo es bien importante porque ilustra cuestiones como el no determinismo. ¿Dónde vemos esto? Pues digamos, si se emiten simultáneamente una actualización y una consulta,
el orden del procesamiento de la solicitud determinará el resultado recibido por el proceso de consulta. Bueno, ya metiéndonos con el Join Calculus, lo que vamos a hacer para implementar este sistema de celdas es primero crear canales para actualizar, crear y consultar. Luego implementamos definiciones Join que se encargan de gestionar la creación y la actualización de estas celdas. Y finalmente vamos a manejar internamente el estado actual de la celda. Esto lo vemos aquí más formalmente con la sintaxis del Join Calculus, y vemos que para cada aplicación de la definición mkcell pues se crea una nueva definición con nombres nuevos que son get, set y s. Se van a exportar dos de estos nombres recién definidos, get y set, sobre el nombre externo k0, y se mantiene el nombre s internamente con la invariante de mantener el estado actual de la celda, que este estado actual es inicialmente v sub 0. Ahora, las solicitudes en el nombre de get leen el valor actual de la celda del nombre s y responden en el nombre k recibido, manteniendo la invariante de la celda al producir este átomo SV. Del mismo modo, las solicitudes sobre el nombre set con un nuevo valor de celda U y un canal de reconocimiento K leen el valor de la celda actual de S y reemplazan el contenido en U, produciendo este átomo SU y reconociendo la operación del conjunto con una señal K. Listo, ahora ya con esto podemos entender este ejemplo de una expresión Join Calculus para una celda cliente. Acá es importante anotar que cuando el átomo K aparece en la solución, la celda cuya interfaz es GS tendrá el valor de W sub 1. Ahora veamos el ejemplo del problema de la cena de los filósofos. Este problema puede ser codificado en el Join Calculus de la siguiente manera. Tenemos esta definición en donde tenemos dos reacciones. En la primera, el patrón Join es el átomo de un filósofo cuyas variables recibidas son el identificador del filósofo, el palillo izquierdo y el palillo derecho. Las moléculas resultantes están dadas por la definición que sigue, en donde la reacción tiene como patrón Join a ambos palillos o cubiertos y cuyas moléculas resultantes están compuestas por la molécula que representa si el filósofo está comiendo y sus dos palillos. La otra reacción, el patrón Join es el átomo del palillo que estará en la solución cuando esté disponible. Una ventaja del Join Calculus es que los pasos 1 y 2, es decir, levantar los palillos izquierdo y derecho, se puede modelar como único paso de coincidencia de Join Patterns, eliminando así cualquier deadlock o punto muerto. Ya teniendo esto en cuenta, podemos ver cómo se define o cómo se modela una mesa con dos filósofos y dos palillos. Tenemos dos átomos de filósofos con su estado, con su identificador y con sus palillos que tienen a los lados. Y también tenemos los átomos que definen los nombres de los palillos. Como cada palillo es modelado con un átomo C que está en la solución cuando está disponible, pues entonces cada filósofo va a estar en un bucle continuo, cogiendo automáticamente los palillos izquierdo y derecho, y luego comiendo y luego soltando ambos palillos nuevamente en la solución. Finalmente, podemos concluir que una mesa con n filósofos sería lo mismo, pero
definido mediante una productoria entre 0 y n. Por último, demos un adecuado cierre a este viaje de Joint Calculus, mencionando algunas conclusiones, brindando uno que otro dato y facilitándoles libros para ampliar los conocimientos de este increíble capítulo. Reflexividad y localidad en la comunicación. El Joint Calculus, como modelo reflexivo de cómputo concurrente, nos introduce a la idea de restringir la comunicación dentro de definiciones léxicamente contextualizadas, o sitios. Esta restricción, que puede pensarse como la localidad en la comunicación, añade una capa adicional de control y organización en los sistemas distribuidos. Esta característica deriva de la extensión de la máquina abstracta química de Berry y Boudon, 1990, que contribuye a la capacidad de reflexión del modelo. Para saber más acerca de esta máquina química en relación con el Joint Calculus, le recomiendo leer el simposio ACM sobre principios de lenguajes de programación, más en específico de la página 372 a la 385. Esto es escrito por Cédric Fournet y Georges Gontier. En esta parte, pues bueno, les dejo el link en la parte de abajo. Y estos son lecturas muy fáciles de encontrar en internet, con tan solo colocar el nombre se puede encontrar muy fácilmente. De hecho, creo que es como el primer link o algo así por el estilo, entonces son lecturas muy fáciles de encontrar, libres para todo el mundo. Bien, unificación de operadores. La unificación de los operadores de restricción, recepción y replicación del P-Calculus en el Joint Calculus es notable. Esta amalgama en una única definición de recepción conjunto simplificada la expresión y manipulación de los procesos concurrentes. Pese a que en la primera parte, cuando se mostraba cómo ya estaban enlazados los capítulos, no había una conexión directa con una flechita entre el P-Calculus y el Joint Calculus, siempre tienen una estrecha relación, para tener en cuenta. Atomicidad en la sustitución de moléculas. La posibilidad de realizar la sustitución atómica de un multiconjunto de moléculas en una solución de orden superior por otro multiconjunto de moléculas abre la puerta a una manipulación más dinámica y adaptativa de los datos en entornos distribuidos. Equivalencia observacional y codificación abstracta. Fournet y Gontier presentan en el capítulo 5 una codificación abstracta completa del Joint Calculus, demostrando que el modelo completo y su núcleo tienen la misma potencia expresiva hasta la equivalencia observacional. Este resultado sugiere una elegante capacidad de representación y simplificación. Aquí también les puedo dejar de referencia el paper El Joint Calculus, un lenguaje para la programación móvil distribuida. Este siendo de ambos autores, acerca de Joint Calculus a mayor profundidad. En este entonces ambos estaban trabajando con investigadores para Microsoft, entonces lo podrán encontrar en la página principal de Microsoft. Muy bien, aquí como ahora sí yendo a cómo van entrelazados los capítulos, vemos que el capítulo 5, o sea el de Joint Calculus que les estuvimos exponiendo el día de hoy, es antecesor al capítulo 10. Entonces estas son perspectivas futuras con Joe Cable. Mirando hacia el futuro, capítulo 10 nos invita a considerar la programación utilizando patrones de unión en Joe Cable, un lenguaje de programación que sigue el modelo de concurrencia del Joint Calculus. Esta implementación práctica sugiere un puente entre la teoría y la aplicación real. Aquí, como podrán ver, las referencias que tomamos para hacer esta exposición. Les agradecemos enormemente su atención y esperamos que este recorrido de aprendizaje haya sido de su agrado. Hasta luego.